Hola, bienvenida a este reto de 7 días de transformación personal donde te voy a enseñar un método para liberarte psicológica y emocionalmente. Y cuando me refiero a psicológica, me refiero a pensamientos, me refiero a tu proceso de pensar y reflexionar en tu vida y además a la gestión emocional sobre todos estos pensamientos que tenemos. Entonces quiero explicarte un poquito para empezar que durante estos 7 días, cada día vamos a trabajar un aspecto distinto de este proceso de liberación y que es muy importante que lo hagas completamente. Además quiero decirte que yo entiendo perfectamente que muchas veces necesitamos el apoyo de alguien de forma externa para poder ver con un poquito más de claridad lo que nos está bloqueando o lo que nos está impidiendo poder hacer esos cambios que queremos hacer en nuestra vida. Así que por eso te voy a dejar a tu disposición el teléfono de trabajo, el teléfono de WhatsApp, para que me puedas mandar audios, que me puedas contar, que me puedas hacer preguntas de forma más personal. Quiero decirte y quiero que entiendas que esto puede funcionar si tú te haces cargo, si te haces 100% responsable de tu forma de procesar, de pensar, la autorreflexión y el autoconocimiento de cómo tú estás procesando lo que te está pasando en la vida y buscar siempre ese origen. Pero quiero que entiendas que esto es algo que yo no puedo hacer por ti. Es un trabajo personal. Los cambios vienen desde dentro. Los cambios que vemos físicamente en nuestra vida, los que vemos en nuestra realidad, se producen porque decidimos en algún momento hacer este cambio o porque la vida, con alguna situación externa, nos acompaña o a veces nos empuja a hacer un cambio en nuestra vida. Situaciones inesperadas, traumas, abusos, etcétera, pues obviamente nos hacen que generemos como un impacto neuroemocional en nuestro cuerpo que se queda dentro de nosotros, en nuestro sistema nervioso y en nuestra forma de pensar, y que la amígdala dentro del cerebro va a registrar como algo, en caso de trauma, algo malo, negativo, y cualquier situación que nuestro cerebro entienda, perciba como enemiga, va a desatar todos esos químicos que nos hicieron sentir sufrimiento, dolor, miedo, etcétera, en aquel trauma que se quedó grabado dentro de nosotros. Entonces, esta técnica de liberación es una técnica de psicoterapia. Ya sabes que los psicólogos, psicoterapeutas en las últimas décadas han estado investigando muchísimo cómo liberarnos del sufrimiento, ¿no? Cómo hacer esos cambios y por qué tenemos comportamientos de cierta forma, por qué pensamos de cierta forma y cómo nos incide, cómo nos afecta todo lo que pasa a nuestro alrededor, en nuestro ambiente, en nuestra familia, en nuestro trabajo o en nuestro negocio o con los hijos, en la pareja, todo lo que nos afecta alrededor, por qué nos afecta de la forma que nos afecta. Por qué algunas personas en un shock, en un accidente, al reaccionar de una forma y procesarlo de una forma, siguen su vida adelante con normalidad y sin embargo otras personas quedan marcadas de por vida y les resulta muy difícil continuar teniendo una vida feliz o una vida en tranquilidad. Así que bueno, no te quiero dar demasiado rollo porque lo que realmente quiero es que aproveches estos 7 días en poder realmente hacer un cambio, algo que realmente te libere. Y sí que te digo que cuando hacemos algo en lo que nos enfocamos durante 7 días, tiene mucho más resultados que cuando lo hacemos una vez al mes, o solamente cuando estamos mal, o solamente cuando nos sentimos tristes, o cuando nos pasa algo, ¿no?, que no nos gusta. Entonces recurrir a esa técnica de forma, ¿cómo decirte?, de forma como así, de vez en cuando, ¿no?, como de forma temporal, pero sin continuidad, pues los resultados van a ser menores. Sin embargo, cuando te enfocas en algo y lo haces al 100%, cuerpo, mente, alma,
te enfocas al 100% en hacer esa liberación, en este caso, esa transformación personal, esa conciencia personal, pues los resultados obviamente se van a quedar mucho más grabados y nos van a ayudar a liberarnos muchísimo más que si hiciéramos algo de forma esporádica, ¿ok? Entonces, bueno, yo te agradezco muchísimo que estés aquí, que deposites tu confianza en mí. Yo llevo 25 años investigando en el comportamiento humano y en los orígenes de las cosas que nos pasan en la vida, en muchas áreas distintas, pero lo que quiero decirte es que la neurociencia hace ya varias décadas ha demostrado que el cerebro está todo el tiempo cambiando y esto nos da una gran posibilidad. A esta parte de la ciencia, a este descubrimiento se le llama la neuroplasticidad. Antiguamente se pensaba que el cerebro crecía hasta cierto punto, es decir, que podía aprender hasta cierto punto y a partir de ahí ya nada, y que después iba hacia abajo. La neuroplasticidad ha demostrado que eso no es así. La neuroplasticidad nos dice que el cerebro, siempre y cuando estés haciendo un uso correcto de él y del sistema nervioso, siempre está en constante cambio y crecimiento. Y en eso se basa esto, en que sí tienes la capacidad de cambiar, tengas la edad que tengas y te haya pasado lo que te haya pasado. Incluso haber tenido situaciones tan dolorosas como abusos sexuales, malos tratos, traumas, accidentes, catástrofes, las situaciones más terribles que nos puedan llegar a pasar en la vida, pérdidas muy dolorosas de personas muy queridas, etc. Todo eso va a dejar una cicatriz, un trauma a nivel físico, psicoemocional, en todos los aspectos del ser, ¿no? Porque no estamos separados. Entonces nos va a afectar y va a hacer que si no sanamos esas heridas, si no nos hacemos cargo de cómo gestionamos todo eso y no nos rehabilitamos en todo eso, pues podemos después tomar ciertas decisiones en la vida, ciertas formas de percibir la vida que nos van a llevar a sí mismo a tener ciertos patrones de pensamiento y de comportamiento, de acciones que nos van a producir ciertas cosas y situaciones en la vida. El tema es que tú, en primer lugar, respires, ¿sí? Tranquila, estás en el mejor lugar y es tu momento, porque yo no creo en las casualidades. Yo creo que cuando estamos preparados llega la enseñanza, llega la práctica, el aprendizaje o llega la liberación, como es en este caso. Yo considero que es muy importante poder liberarnos de aquello que nos bloquea, porque al final realmente es nuestra forma de pensar la que desata esas químicas, esas emociones que sentimos. Y cuando vivimos pensando todos los días lo mismo, sintiendo lo mismo, o nos sucede algo y no somos capaces de transformarlo, de cambiarlo, de sentirlo de otra forma, verlo desde otro lugar, liberarnos de todo lo que nos genera, pues al final somos esclavos de nuestra propia mente. La mente es el campo del pensamiento, ¿ok? Entonces, pero el pensamiento no va solo, el pensamiento genera emociones y somos seres muy sensitivos, absorbemos todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, así que absorbemos cosas que nos han dicho, que nos pueden herir, absorbemos situaciones sociales, culturales, políticas, etc. Estamos en un ambiente en el que nos vamos siempre interrelacionando de dentro a fuera y de fuera a dentro, ¿ok? Así que las situaciones que vivimos, por supuesto, nos repercuten. El tema es qué hacemos con todo eso. Para este día vamos a empezar con lo más importante, que es reconocer aquello que tú sientes de forma honesta que te está bloqueando y que te está causando pues que no puedas avanzar o que no puedas ser feliz o que vivas con ansiedad o tristeza o frustrado o lo que sea, ¿sí? Así que para ello he preparado, como verás en el workbook que creo que has podido descargar, y si no, pues ya sabes que lo puedes descargar, te he preparado una serie de preguntas para poder analizar, para poder saber conscientemente dónde estás y qué es lo que realmente te impide hacer los cambios que quieres o te impide tener una nueva vida de cierta forma. Así que para ello vamos a empezar, y lo que te invito que hagas, aunque no entiendas muy bien, no te preocupes, ya lo vas a ir entendiendo a lo largo de estos 7 días.
para que hoy podamos empezar ya sabiendo qué es aquello en lo que vamos a trabajar y qué es lo más importante que necesitamos liberar de nosotros mismos para poder avanzar. Te voy a hacer una serie de preguntas y te invito que así sea con el workbook o así sea con un cuaderno y un boli, vayas respondiendo rápidamente a estas preguntas que te voy a hacer. ¿Y por qué te digo rápidamente? Bueno, pues porque son esas respuestas instintivas las que salen desde el subconsciente o desde nuestra parte, como la parte que dirige realmente, ¿no? La parte que es la que está gestionando y dominando tu vida, ¿ok? Entonces, si tienes mucho tiempo para pensar, ya te vas a ir a la parte más consciente, más reflexiva, ¿sí? Y entonces ahí no vas a contestar realmente lo que te está bloqueando. ¿Por qué? Porque en nuestra parte consciente nadie quiere vivir bloqueado. En nuestra parte, pues como más analítica o más racional, pues vamos a pensar más las cosas y vamos a decidir lo que nos gustaría vivir, ¿no? Todos queremos ser felices, todos queremos vivir bien y tener buenas relaciones, ¿verdad? Pero eso es algo que queremos de forma consciente. Cuando consciente en la parte de fuera, en la parte más externa, más racional, ¿sí? Pero cuando queremos hacer esos cambios y no podemos y vemos que todavía no estamos creando todo eso que queremos para nosotros, para nuestra vida, pues obviamente significa que dentro de nuestro sistema nervioso, dentro de nuestro cerebro, en nuestra mente, en ese campo mental que nos rodea y que está por todo nuestro cuerpo, pues todavía hay pensamientos y sentimientos y emociones y recuerdos que hacen que vivamos de una manera que no tiene que ver con eso que queremos en verdad, ¿sí? Bueno, lo único que tienes que hacer es responder a estas preguntas. No quiero liarte demasiado. Así que vamos al grano. Número 1. ¿Qué me hace sufrir hoy en mi vida? Responde. Para el vídeo y escríbelo. ¿Qué me hace sufrir hoy en mi vida? Tómate tu tiempo, escribe con detalle. Y cuando termines, le das otra vez a play y continuamos. Muy bien, me imagino que ya le habrás dado a play porque ya habrás escrito la primera pregunta. ¿Qué me hace sufrir hoy en mi vida? Con lujo de detalles, tienes que escribir completamente qué es lo que te está haciendo sufrir, qué es lo que te hace daño, qué es lo que no te deja avanzar, cuál es el dolor que tienes, todos los dolores que tengas, ¿ok? Pregunta número 2. ¿Qué me estoy diciendo? ¿Qué estoy pensando? ¿Cuáles son mis pensamientos más recurrentes? ¿En qué suelo estar pensando durante todo el día? O cuando me voy a dormir. Toma conciencia, pregúntatelo, ponle pausa y hazte la pregunta. ¿Qué me digo? ¿Cuáles son esos pensamientos que me estoy diciendo sobre toda mi vida y sobre lo que me hace sufrir? Muy bien, cuando estés listo y hayas terminado de responder, pasamos a la siguiente pregunta. Tercera pregunta. ¿Tienes claro qué es lo que quieres en la vida? ¿Tienes claro qué es lo que quieres en la vida? Y no me vale con decir sí o no. Mójate. Ve, escribe y dale un par de vueltas. Tengo claro, en el aspecto de trabajo, en el aspecto de relación, en el aspecto de familia, en el aspecto de relaciones sociales, en todas tus áreas. ¿Tienes 100% claro qué es lo que quieres en la vida? Si dices no, escribe el por qué no. Y detalla por qué no lo tienes claro. Y si dices que sí que lo tienes claro, escríbelo y detállalo 100% bien clarito. Escríbelo y defínelo qué es lo que realmente quieres. Dale pausa y cuando estés lista, avanzamos. Muy bien, vamos con la cuarta pregunta. Eso que quieres en tu vida, que tienes 100% claro, o aquello que te gustaría tener en tu vida, ¿te apasiona? ¿Te genera emoción positiva? ¿Te entusiasma? ¿O te produce miedo?
Dale pausa, responde y cuando estés avanzamos. Vamos a la pregunta número 5. ¿Cuál es tu nivel de estrés actual del 1 al 10? ¿Cuál es tu nivel de estrés actual del 1 al 10? Y la siguiente pregunta, ¿qué te está causando estrés? Y detállalo, defínelo. Para una persona que no tenga estrés, bueno, pues fantástico, nada me causa estrés. Entonces, simplemente pues respondes que nada te causa estrés. Pero para las personas que tienen mucho estrés actualmente, expliquen qué les genera estrés. Dale pausa y seguimos a la siguiente pregunta. Muy bien, vamos a por la sexta pregunta. ¿Cuál es tu nivel de frustración hoy en día del 1 al 10? ¿Cuál es tu nivel de frustración hoy en día del 1 al 10? ¿Y por qué sientes frustración? ¿Qué te genera frustración? Dale pausa. Muy bien, vamos adelantando. Si ya le has dado a play, significa que puedes pasar a la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu nivel de tristeza, apatía, sentimiento de no poder, de incapacidad, tristeza, depresión? ¿Cuál es tu nivel en este caso, del 1 al 10? ¿Y qué te lo genera? Ponle en pausa, escríbelo. Muy bien, si le has dado a play, entiendo que ya ha respondido y vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu estado emocional? ¿Qué emociones son más repetitivas? ¿Qué es lo que sueles sentir? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Sí? Y pregúntate, ¿cómo estaba ayer y hace una semana? ¿En qué emociones estoy vibrando más? Alegría, paz, tranquilidad, ansiedad, miedo, rabia, tristeza, frustración, ira, o tengo distintos cambios. ¿Cuál es tu estado emocional actual? Ponle pausa, contesta y seguimos adelante cuando estés lista. Muy bien, entiendo que ya has terminado con la octava pregunta y vamos a la novena. ¿Qué te genera ansiedad hoy en día? ¿Qué te genera ansiedad? Nerviosismo, insomnio, malestar. Ponle pausa y contesta. Muy bien, vamos a la décima pregunta. ¿Qué te hace sentir mal en tu alrededor? ¿Qué te provoca sentimiento de malestar actualmente en tu vida? Dale pausa, contesta y cuando estés, avanzamos. Ok, avanzamos. 11ª pregunta. ¿Qué te hace creer que no puedes? Escribe.
y avanzamos. Si estás lista, si no, para el vídeo y si no, avanzamos. 12ª pregunta y última. ¿Qué te hace creer que no eres capaz? ¿Qué te hace creer? ¿Qué te dices? Porque piensas que no eres capaz. Ponlo en pausa, acaba de terminar, revísalo todo y cuando estés lista le vuelves a dar al play. Muy bien, entiendo o confío más bien en que estás haciendo los ejercicios. Estos ejercicios te debería llevar como 1 hora aproximadamente hacerlos si los haces bien. La idea es que te metas dentro de ti profundamente, que investigues en todo esto, ¿ok? En el día de mañana lo que haremos es que iremos a las distintas etapas de tu vida de 7 en 7 y te explicaré el porqué de esos procesos que se van imprimiendo dentro de nosotros. Somos como una especie de libro, me gusta verlo así, en el que escribimos nuestra historia. ¿Sí? Se va escribiendo desde que nacemos o desde que estamos en el vientre de nuestra madre, pero bueno, como venimos con toda la información también por el ADN, por toda esa información de vida de nuestra familia, pues obviamente vamos a traer ya muchas cosas a la vida y después vamos a ir absorbiendo, que no es más que aprender, porque absorber información es aprender. Así que digamos que te estás aprendiendo. Te estás reaprendiendo a ti misma para poder hacer esos cambios y sobre todo para poder liberar todas estas cargas emocionales que las producen los pensamientos. En estos momentos ya deberías de tener un poco una idea clara o bastante clara de cuáles son tus bloqueos, qué es lo que te hace sufrir, qué es lo que no estás tolerando bien, qué es lo que no acabas de encajar, con la ansiedad, con depresión, con tristeza, con rabia, con frustración, etc. Como todos los seres humanos, porque todos los seres humanos, nadie es que tenga una vida 100% lineal, que no le pasa nada, todo lo contrario, la vida al final es interactuar, experimentar y vivir situaciones, y así como vamos creciendo, pues vamos viviendo distintas situaciones y así tomamos ciertas decisiones, vamos a vivir distintos tipos de vida. Así que cada persona es un mundo. Por eso te digo que si tienes preguntas personales, házmelas. ¿Por qué? Porque sí que es cierto que en muchas técnicas y psicoterapias y demás, sí que se habla como de unas guías que nos pueden ayudar más o menos cuando tenemos síntomas, cuando nos suceden cosas o cuando no entendemos qué es lo que nos pasa. Sí que hay como unos canales que podemos utilizar, como unas guías que nos pueden ayudar a comprender un poco más el origen de nuestras cosas que nos pasan, el origen. Eso es lo que tienes que buscar. ¿Cuál es el origen de lo que me está pasando? ¿Por qué tengo problemas en relaciones de pareja? ¿Por qué tengo conflictos con mi familia? ¿Por qué tengo problemas de dinero? ¿O por qué me va muy bien con el dinero pero tengo problemas en casa? Y hacerte la pregunta, ¿de dónde viene esto? ¿Cuál es el origen? En el origen está la respuesta. Y pues puede ser cualquier tipo de trauma, herida emocional, situaciones que hayas vivido con anteriores parejas, miedos normalmente, casi todo viene por ahí, por el miedo. Cuando no podemos avanzar en algo, cuando nos sentimos impotentes o incapaces, lo que hay detrás es un gran miedo. Pero hay que entender de dónde viene ese miedo, hay que comprender el origen y liberar ese miedo. Muchas veces solamente con hablarlo, con hablar de aquello, cómo nos sentimos, una experiencia que vivimos, algo que nos pasó y que a lo mejor lo guardamos ahí por miedo, por vergüenza, por pena, porque no todo el mundo es empático, no todo el mundo tiene la capacidad de apoyar a los demás sin juzgar. La gran mayoría de personas juzgan, la gran mayoría de personas no tienen empatía. Entonces,
muchas veces el propio miedo o el contar ciertas cosas a ciertas personas en nuestro alrededor, más que ayudarnos, nos desayudan, nos tiran para abajo, ¿sí? Pues eso, muchas veces y muchas personas a cierta edad se dan cuenta que si hace 20 años cuando les pasó aquello en aquella relación o cuando les pasó aquello en aquel trabajo, hubiesen tenido a una persona que les hubiese dado una perspectiva distinta, que les hubiese ayudado de verdad con buenos consejos sabios, no desde la envidia, no desde el miedo, no desde la inconsciencia muchas veces o desde la sobreprotección, pues si hubiesen tenido un referente, alguien que les hubiese ayudado a ver la situación con una perspectiva mucho más amplia, iba a decir, pero a lo mejor completamente distinta, pues a lo mejor habrían aprendido a procesar de cierta forma mucho más ecológica, mucho más sana, habrían podido aprender a pensar de una forma distinta o podrían simplemente haber dejado de vivir en el drama, pero muchas veces aprendemos a vivir en el drama, ¿sí? ¿Y qué es eso de vivir en el círculo del drama? El círculo del drama es, a mí me pasa algo, lo vivo como víctima, me siento una víctima, que no tengo ningún tipo de dominio ni control sobre mi vida y siento que estoy como una veleta, ¿no? Al aire, ¿no? que sopla, que las cosas externas tienen poder sobre mí, me siento vulnerable, no tengo herramientas para poder confrontar la situación, entonces me siento una víctima de las circunstancias y se lo voy a contar a alguien. Entonces, cuando yo le voy a contar a esa persona, a esa tercera persona, le cuento la situación y esa persona tiene la capacidad, esa persona, de o reconducirme para crecer y liberar el conflicto o para generar más conflicto. Es decir, por ejemplo, si tienes un problema de pareja o estás saliendo con alguien o con tu jefe y tienes un conflicto y vas a esa tercera persona, tu amiga, tu madre, tu no sé quien sea, y tú le cuentas lo que te está pasando y esa persona le echa más leña al fuego y pone a esa persona que es el abusador, lo convierte en el origen de todos tus males, que está fuera, ¿sí? Entonces lo que va a hacer es que va a apoyar tu victimismo, con lo que va a hacer es que te va a bajar más emocionalmente, te va a hacer creer que no eres capaz y que no puedes en general y que no tienes herramientas, que no eres suficiente para poder confrontar y resolver el conflicto. Entonces, claro, esta tercera persona es parte de ese ciclo, ¿no? Abusador, víctima y la tercera persona que es el que tiene la llave muchas veces, ¿no? De ser un consejero que resuelve el conflicto o ser una persona que incrementa el conflicto, que añade más leña al fuego. Así que tú lo puedes observar, depende de los casos. Puede ser que tú tienes un problema con tu novio, con tu novia, con tu marido, con tu mujer o con quien sea, y tú se lo cuentas a tu súper buena amiga, a quien le cuentas todo, y entonces hacéis un frente en común contra el originador, ¿no? Del abuso, del conflicto. Entonces, claro, eso se va retroalimentando, pero es que ahí, si te das cuenta, eso es un círculo, y de ese círculo, si lo sigues ahí alimentando, pues ahí se te va toda la energía y realmente no estás resolviendo la situación. Esto aplica para todo en la vida, en cualquier situación que te puedas imaginar. Pregúntate a ti misma, ¿hay algún círculo en mi vida? Yo hablo mal de esta persona habla mal de mí, el otro yo le hablo, entonces tal, y seguimos igual, y seguimos. Y no es que sigamos igual, es que el drama, las situaciones de conflicto en nuestra vida nos hacen perder mucha energía. Por eso es tan importante el cómo procesamos las situaciones que nos pasan en la vida y recordar siempre que tienes la capacidad de gestionar de una forma distinta, de aprender herramientas que te ayuden a nivel psicoemocional a gestionar las situaciones de la vida, ¿sí? Aprendiendo un poco sobre las reglas de la vida, sobre las leyes de la naturaleza,
en la vida, ¿no? Que nacemos y que vamos a morir, y que las personas que están a nuestro lado, pues que todos vamos a morir, básicamente, ¿no? Si tú ya aceptas esto, pues ya entiendes que tienes que aprovechar la vida, entiendes que tienes que amar, entiendes que te tienes que enfocar en las cosas buenas de la vida, y vas a aprovechar mucho más tu vida que una persona que no piense en la muerte, que tenga miedo hacia la muerte, que piense que todo el mundo va a estar aquí siempre, que no se va a morir nunca, o que le tiene mucho miedo a lo que pueda pasar, y en verdad le tiene miedo porque no está viviendo la vida que realmente quiere vivir y no tiene conciencia sobre la vida y la muerte. Entonces es muy importante recordar las leyes de la vida, ¿no? Y luego pues hay muchas leyes, de esto te hablaré durante estos 7 días, pero lo que quiero que comprendas sobre todo es que lo que vamos a buscar aquí es una forma, una técnica de liberarte de todo esto que te estás diciendo. Porque al final el sistema nervioso, quiero que comprendas que el cerebro es como la torre de control y que el sistema nervioso va por todo nuestro cuerpo. Y no solamente el sistema nervioso, que es un conductor de información, ¿sí? Que transmite, es electricidad, tiene impulsos eléctricos por donde envía la información. Así que esos pensamientos que se envían por todo el cuerpo nos van a generar respuestas emocionales, de dolor, ¿sí? Van a generar enfermedades, pueden generar muchísimas cosas, porque dentro de nosotros ya hay un mundo interno compuesto pues por trillones de células en general, y por la microbiota, por esta flora que tenemos intestinal, y todos estos pues patógenos, parásitos, bacterias, viruses y demás, que estamos todo el tiempo en contacto con ellos. No hay que tener miedo. Lo que pasa es que antes no se hablaba de esto con tanta sinceridad o de forma más adulta y madura. Antes pues se trataba de, ¿no?, con dibujitos y demás, para que la gente no tenga miedo y no se asuste, ¿no? Pero realmente dentro de nosotros ya vivimos haciendo simbiosis todo el tiempo, relacionándonos con otros seres que están vivos y que tienen una propia entidad, pero que están trabajando para ayudarnos en nuestro funcionamiento, y que realmente depende de nosotros cómo es ese mundo interno, porque realmente es un mundo interno, cómo está funcionando ese mundo interno, igual que cómo está funcionando nuestro mundo externo. Es bastante fácil. Cuando nosotros tenemos una buena salud, nos alimentamos bien, básicamente es porque nos amamos, porque nos queremos, porque nos valoramos nuestra vida. Entonces, una persona, por ejemplo, que quiera bajar de peso y no puede bajar de peso, por donde realmente tiene que empezar es por la conciencia del amor propio. Y si no se ama a sí misma, tiene que averiguar cuál es el origen de esa falta de amor, ¿sí? Cuál es el origen de ese maltrato, porque al final no deja de ser un maltrato, ¿sí? No significa que tengas que cumplir unos cánones de belleza, ni que tengas que tener ciertas medidas, pero sí que significa que cuando una persona se cuida, lo que come, sus relaciones, cómo se viste, su casa, todo esto que depende de ella, significa que esa persona se quiere a sí misma, se ama a sí misma, por lo tanto se cuida a sí misma, ¿sí? Y cuando una persona no lo hace, pues lo primero que tendríamos que averiguar es esta falta de amor hacia tu vida, ¿de dónde proviene? Quiero decirte que si estás aquí es porque eres adulta, así que todo depende de ti. Te haya pasado lo que te haya pasado en tu pasado, hayas vivido lo que hayas vivido, te hayan tratado como te hayan tratado, ya no es responsabilidad de los adultos de tu vida cuando eras una niña pequeña o estabas en la infancia. Si eres adulta, todo esto ya es responsabilidad tuya desde hace mucho tiempo seguramente, ¿sí? Entonces no vale seguir viviendo en el dolor del pasado o en el dolor de la infancia, porque eso nos impide avanzar, ¿sí? Quiero que lo entiendas. Y porque además la neuroplasticidad es una ciencia real, está 100% comprobado, ¿sí? Ya, esto no es que me lo haya inventado yo, es que toda la comunidad científica ya lo ha aprobado desde hace 2 décadas, que el cerebro y por tanto todo nuestro ser está en constante cambio, que tenemos la posibilidad de cambiar. ¿Pero de cambiar qué? De cambiar todo esto, de cambiar toda la información que tenemos dentro de nosotros.
nuestros pensamientos son la información, así que es lo primero que tenemos que ver, qué es lo que pensamos y cómo nos sentimos, porque el sentimiento, aunque estamos en un campo en el que sentimos, que podemos captar información de forma sensorial, porque estamos expuestos. Si tú vas a un sitio y ves, ¿no?, y sientes de repente como rechazo o sientes como un malestar y demás, seguramente dentro de tu cerebro ya se está poniendo en marcha ciertos pensamientos, recuerdos, ha captado tu mente, ha captado algo que puede ser peligroso o que reconoce como peligroso por historias que haya vivido, por situaciones, experiencias que haya vivido. Entonces te va a hacer sentir de cierta forma. Sin embargo, a otra persona a lo mejor no. ¿Por qué? Porque no tiene esa información. Sin embargo, ya que cada persona es distinta, no te sirven las experiencias de otros. Te sirve el reconocer tus propias vivencias, experiencias, pensamientos y sentimientos para poder hacer esos cambios. Personas que se han criado con muchos miedos, con todas esas limitaciones y que les cuesta mucho hacer cosas nuevas porque tienen mucho miedo, vienen de historias de miedo, de tal vez sus padres, sus madres, los abuelos, vivieron situaciones en las que se expusieron a cierto ambiente y eso les generó muchos conflictos o incluso la muerte. Entonces esas personas están como muy enfocadas en tener mucho cuidado, en el miedo, en que te puede pasar algo malo, ¿no? Pero no es por casualidad, es porque ya hay unos precedentes, hay unos antecedentes, hay unos pensamientos que se han absorbido, sentimientos que se han absorbido, y eso son como nuestra ruta, como nuestra ruta de vida. Entonces, claro, para dejar de ser una persona con miedos, que no significa que sea una persona loca, ni significa que sea una persona que no se cuida en ciertas situaciones. Obviamente pues no te vas a meter en un barrio donde hay disparos todo el tiempo, si eres una persona que está cuerda, ¿no? Siempre vas a tratar de prevalecer tu vida, de sobrevivir a circunstancias que puedes evitar, pero no solamente se trata de sobrevivir, también se trata de aprender a vivir bien, lo que sea bien para ti, porque para cada persona es distinto y eso lo tienes que respetar, es algo muy importante. Cuando tú te empiezas a respetar a ti misma, empiezas a respetar a los demás. ¿Sí? Y eso es algo maravilloso, porque eso amplía tu visión sobre la vida, amplía tu forma de pensar y, por supuesto, enriquece tu vida, la amplía muchísimo. Entonces, lo que vamos a utilizar es una técnica que se llama EFT, que es una técnica de liberación emocional, Freedom, y que utiliza el tapping, el golpeo, en el sistema nervioso. Vamos a trabajar con el sistema nervioso, porque no es lo mismo que digamos, por ejemplo, cuando quieres cambiar de pensamientos, pues empiezas a repetir afirmaciones distintas, que son pensamientos nuevos. Pero claro, no tienen tanto impacto si no te los crees, si no te trabajas previamente para poder hacer esos cambios. Si tú dices algo que para ti no tiene ningún sentido, lo más posible es que no le tengas fe, que no te lo creas y que no lo hagas, porque los seres humanos hacemos lo que queremos, llevamos a cabo lo que realmente queremos hacer en nuestra vida, no en lo que no creemos. Tenemos que creerlo, ¿sí? Si no lo creemos posible, es muy difícil alcanzarlo. Cuando alguien va a la universidad o tiene un nuevo trabajo con mucha responsabilidad o cosas que son sueños, ¿no?, que ha logrado por sí misma, esa persona quería hacerlo. Esa persona no solo quería hacerlo, sino que lo hizo, lo llevó a la acción. Pero había una gran fe detrás, había una gran creencia para poder llevarlo a cabo. Sin la creencia no lo podemos hacer. Para que una persona emprenda y le vaya bien, que monte su negocio, una empresa y le vaya bien, no solo tiene que tener los recursos para hacerlo, ni la información, ni la técnica para hacerlo. Tiene que tener una fe absoluta o tener muchísima fe en que eso va a funcionar, en que esa idea, que a lo mejor nadie lo ha hecho antes y aunque todo el mundo le diga que no, que es capaz de hacerlo y que lo va a hacer. Así que, como comprenderás, la creencia, la fe es muy importante para llevar esos cambios o hacer esas cosas que consideramos que son grandes o esos sueños, hacerlo realidad. Sin fe, sin una buena creencia, es decir, sin un pensamiento con una emoción, algo que sentimos en nuestro cuerpo,
es muy difícil poder llevarlo a cabo, ¿sí? Y para eso, ejemplo, pues los deportistas olímpicos y demás, es el enfoque, la visión, se visualizan, practican, hacen la acción todo el tiempo, se entrenan, ¿sí? Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Por qué? Porque es un nivel muy, muy alto, ¿ok? Entonces es entrenamiento constante. Así que vamos a utilizar esta técnica y la vamos a mezclar con otras técnicas, que es mi técnica Freedom, de liberación total, ¿no? De me voy a liberar no solamente de pensamiento o de idea, sino que me voy a liberar, voy a ayudar a que mi sistema nervioso recuerde, y gracias a estas técnicas, que recuerde que realmente soy un ser no solo mental, sino también físico, emocional, sensitivo, ¿sí? Que sentimos. A veces un abrazo y ¿no? Y nos relajamos, o a veces estamos muy mal, viene alguien, nos abraza y nos ponemos a llorar, y son cosas que a lo mejor no habíamos pensado que nos iba a pasar, pero somos sensitivos, somos sensibles, y especialmente las mujeres mucho más, somos sensibles, necesitamos ese contacto, ese afecto, bueno, todos, ¿no? Pero sí que es cierto que a nosotras nos pasa más, nos relacionamos mucho más que los hombres. Entonces, esta técnica de liberación la creó un psicoterapeuta hace ya un par de décadas, y lo que trata es de hacer comprender que lo que pensamos fluye a través de nuestro sistema nervioso, que son pues eso, como un montón de carreteras, de vías, donde pues por todas partes tenemos terminaciones nerviosas, y si tú no comprendes esto, vete a buscar un libro de anatomía y observa cómo es el sistema nervioso, ¿sí? Yo todo esto lo enseño en la formación de neurocoaching, pero no es muy difícil. Ve e investiga por dónde va todo el sistema nervioso y cuáles son las funciones del sistema nervioso. Yo ahora aquí no lo voy a explicar, pero lo que tienes que entender es que tu sistema nervioso parte de tu cerebro por la médula espinal y que tiene terminaciones nerviosas por todas partes. Entonces, lo que realmente hizo esta psicoterapia es, vamos a ayudar a tener avances más rápidos, vamos a comprobar si funciona o no, y si hay experiencia suficiente para decir que sí que funciona y que hay cambios, bueno, pues vamos a hacerlo, básicamente, porque la ciencia es investigar, probar, sacar conclusiones y experimentar, ¿no? Así que eso es ciencia. Entonces, lo que trabaja es con las medicinas chinas, medicinas antiguas, ver ese sistema, ¿no? Ese sistema se llaman meridianos, esos sistemas energéticos. ¿Y por qué se llama energético? Porque la electricidad que lleva los impulsos, o sea, el impulso de información se lleva por electricidad, así que esos impulsos van por todo nuestro cuerpo. Así que lo que va a hacer es que va a tocar esas terminaciones nerviosas en ciertos puntos de nuestro cuerpo, cambiando o sacando esas emociones que se han quedado atrapadas, esos pensamientos que se han quedado atrapados. Y como ya te digo que todo empieza en el amor propio, lo que yo hago primero es ponerte ese mensaje de me amo, pero no solamente voy a decir me amo, sino lo voy a decir en primera, segunda y tercera persona. ¿Sí? Vamos a hacer algo un poco más especial, ¿ok? Entonces, no lo pienses demasiado, simplemente pruébalo, hazlo, de verdad, porque vas a ver cosas distintas. Así que hoy, para empezar, te voy a enseñar cuáles son los puntos, y ya mañana nos vamos a meter un poco más profundo en cómo hacemos la técnica y cómo lo llevamos. También mañana te voy a contar cómo vamos a hacer 3 días también de descarga un poco física. Vamos a ayudar a nuestro cuerpo a que se libere de toxinas, vamos a ayudarle a través de alimentación, desintoxicación, sin tener que hacer grandes cambios ni dejar de comer, pero sí que añadimos ciertas cosas que te puedan ayudar a descargarte un poco de toxinas que hayas acumulado. Si solo tienes toxinas emocionales, de pensamiento, de emociones como muy recurrentes y muy repetitivas que te están bloqueando, y comes bien y te alimentas bien y estás saludable y no tienes problemas de salud, pues entonces genial, da igual, hacer 3 días ayudando a tu cuerpo a descargar, no pasa nada. Pero sí que te puedo asegurar que cuando tenemos mucha carga de estrés, emocional, de pensamientos, o que nuestra mente sentimos que no tenemos ningún tipo de control sobre ella, sí que es cierto que lo que nos suele pasar es que intoxicamos también nuestro sistema, nuestro funcionamiento interno.
Y por eso muchas personas pues de repente les pasan cosas o les salen ciertas cosas y demás, y es porque claro, todo el estrés psicoemocional también se va a manifestar en nuestro cuerpo. Así que si tienes ciertas cosas, también puedes trabajar con ellas, ¿no? Si tienes algún síntoma o lo que sea, puedes trabajar con ello. Para personas que estén en tratamientos médicos y demás, pues obviamente lo puedes hacer, es seguro, no dejes de seguir tus tratamientos, simplemente aplícalo y ya, añádelo a tu vida y ya está, ¿ok? Y lo que siempre digo, experiméntalo. Si no lo experimentas, no vas a saber si tienes resultados contigo. Entonces, lo que vamos a trabajar en esta técnica de liberación son varios puntos. Aquí es el primero, ¿sí? Entonces, el tapping realmente es, si ya tienes algo de formación o ya has hecho alguna vez, lo que vamos a hacer es simplemente dar golpecitos en distintos puntos. Vamos a empezar por esta parte de arriba, luego seguiremos aquí en el entrecejo, en estos dos puntos, en el comienzo de las cejas, aquí, después vamos a seguir en los laterales de los ojos, aquí, vamos a continuar debajo de los ojos, aquí en el huesecito, donde vas a tener un poco más de sensibilidad, después vamos a pasar por aquí, por encima del labio, en esta zona y por debajo de la nariz, el siguiente va a ser aquí, en la zona de la barbilla, donde está aquí el hueso que se siente algo, ¿no? ¿Ok? Después vamos a ir aquí, en esta zona, cerca del timo, de la glándula del timo, pero dando en esta zona así. La siguiente va a ser aquí en las costillas, en la parte de abajo de las costillas, ¿ok? Después vamos a ir aquí en los laterales, en este lateral, lo puedes hacer en uno, lo puedes hacer en los dos, ¿sí? Y después de estos, vamos a pasar a este punto que se llama el punto karate. Vamos aquí, ¿sí? Luego pasamos a la muñeca, a la cara interna de la muñeca y por último así, en estos dedos. Realmente se puede hacer solamente en 3 dedos, pero a mí me gusta hacerlo así. El tema no es lo que hacemos con estos puntos de como tocar, conectar con nuestro sistema nervioso y hacer como un hola, ¿qué tal? Estoy aquí, ¿no? El tema no es ese, el tema es utilizar lo que nos queremos liberar y poder reemplazarlo. Pero antes de empezar a reemplazar todos esos mensajes, lo que te invito a hacer hoy, que ya ha sido bastante información para el primer día, lo que te invito a hacer es comenzar con esto diciendo: me amo, te amo, me ama. Te amo, me amo, me ama. Así que vamos a repetir 3 veces en cada punto, como puedes ver en la imagen. 3 veces vamos a repetir: me amo, te amo, te ama. Así, tal y como lo digo, y en voz alta. Me amo, te amo, te ama. Y vas a ir a cada uno de los puntos que te he enseñado. Me amo, te amo, te ama. Y lo vas haciendo a tu ritmo en voz alta. Te dejo la imagen para que tú lo puedas ir repitiendo en voz alta. Aunque no entiendas exactamente para qué sirve, mañana te lo voy a explicar. Te voy a explicar el porqué de lo que estamos haciendo, cuál es el principio que estamos utilizando y lo vas a comprender perfectamente. Así que continúa. Me amo, te amo, te ama. 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 Me amo, te amo,
te ama. Me amo, te amo, te ama. Me amo, te amo, te ama. Con esto aquí hemos terminado por hoy, así que mañana nos vemos y te voy a explicar qué es lo que estamos haciendo y cómo vamos a continuar para poder liberarnos completamente de todo aquello que nos impide avanzar y crecer en la vida. Así que nos vemos mañana en el día 2.